El sonido de los disparos atraviesa el aire frío de la noche. Los reflectores barren las cercas de alambre de púas, proyectando largas sombras en la oscuridad. Una figura solitaria se lanza entre zonas de cobertura. El corazón le late con fuerza en el pecho y cada respiración entrecortada es una oración por la supervivencia. Este es Horace Greasley, un soldado británico a punto de intentar lo que muchos considerarían imposible: escapar de un campo de concentración nazi. Pero para Greasley, este no es un intento de fuga cualquiera. Es el noveno. En las horas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, cuando la esperanza parecía perdida y las fuerzas de la tiranía amenazaban con devorar al mundo, el espíritu indomable de un hombre desafiaría las probabilidades e inspiraría a las generaciones venideras. Esta es la asombrosa historia de Horace Greasley, el hombre que escapó de 9 campos de concentración nazis. Es el año 1939. Europa se encuentra al borde del caos mientras la agresiva expansión de la Alemania nazi amenaza con hacer añicos la frágil paz que se ha mantenido desde la Gran Guerra. En Gran Bretaña, jóvenes como Horace Greasley son llamados a las armas, dejando atrás a sus familias, sus trabajos y las únicas vidas que han conocido. Greasley, un joven peluquero de Ipstock, Leicestershire, tiene apenas 20 años cuando se alista en el ejército británico. Como muchos de su generación, está lleno de una mezcla de fervor patriótico e ingenuidad juvenil, sin ser consciente de los horrores que le esperan. Mientras Greasley recibe un entrenamiento básico, el mundo que lo rodea se sumerge en el caos. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia, lo que provoca declaraciones de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia. El conflicto que más tarde se conocerá como la Segunda Guerra Mundial ha comenzado y Greasley se ve metido en el corazón de una de las luchas más grandes de la historia. En los primeros meses de la guerra, Greasley fue desplegado en Francia con el 2º Batallón del Regimiento Real de Leicestershire. Estos primeros días están llenos de una extraña mezcla de tensión y aburrimiento. Los jóvenes soldados cavan trincheras, ocupan posiciones defensivas y esperan a un enemigo que parece acechar en el horizonte. Greasley, como muchos de sus camaradas, escribe cartas a casa, tratando de tranquilizar a su familia mientras lidia con sus propios miedos e incertidumbres. Pero la relativa calma de la guerra falsa se hace añicos en mayo de 1940, cuando la Wehrmacht alemana lanza su guerra relámpago contra Europa Occidental. La velocidad y ferocidad del avance alemán toma a los aliados con la guardia baja. Greasley y sus compañeros soldados se encuentran abrumados y luchan contra acciones desesperadas de retaguardia mientras se retiran hacia el Canal de la Mancha. Es durante esta caótica retirada que la guerra de Greasley da un giro dramático. El 25 de mayo de 1940, cerca de la ciudad de Carbin, en el norte de Francia, la unidad de Greasley es rodeada y capturada por fuerzas alemanas. En un instante, su mundo cambia del de un soldado al de un prisionero de guerra. Cuando lo desarman y se marchan con sus camaradas capturados, la gravedad de su situación se vuelve clara. Ahora está a merced de un régimen conocido por su crueldad y desprecio por la vida humana. El viaje al cautiverio es una brutal introducción a la nueva realidad de Greasley. Él y sus compañeros de prisión marchan durante días con poca comida y agua. Los que fallan son golpeados o fusilados. Greasley es testigo de actos de crueldad casual que lo perseguirán durante años. Pero incluso en estos primeros días de su cautiverio, una chispa de desafío arde dentro de él. Comienza a buscar debilidades en la seguridad alemana, observando las rutinas de los guardias y la disposición de sus campamentos temporales. Después de un viaje agotador, Greasley llega a su primer campamento permanente, Stalag 20A en la Polonia ocupada. El espectáculo que lo recibe es de desesperación. Filas de cuarteles se extienden detrás de alambradas de púas. Las torres de vigilancia se alzan siniestramente y los rostros de los prisioneros que ya están internados allí están demacrados y desesperanzados. Pero Greasley se niega a ceder a la desesperación. En cambio, comienza a planificar. La vida en Stalag 20A es una lucha constante por la supervivencia. Los días están llenos de trabajo monótono, cavando zanjas, reparando carreteras o trabajando en fábricas cercanas. El trabajo es duro, las horas son largas, y los guardias alemanes se apresuran a castigar cualquier percepción de negligencia.
Greasley aprende rápidamente a navegar por este nuevo mundo, formando alianzas con otros prisioneros y haciendo lo que sea necesario para conseguir raciones adicionales. Pero no son solo las dificultades físicas las que ponen a prueba a Greasley. El costo psicológico del cautiverio es inmenso. Observa cómo algunos de sus camaradas sucumben a la desesperación, con el ánimo destrozado por la naturaleza aparentemente interminable de su encarcelamiento. Otros colaboran con los alemanes, convirtiéndose en funcionarios a cambio de un mejor trato. Greasley promete resistir, mantener su dignidad y su esperanza de libertad. Es durante estos primeros días de cautiverio que Greasley comienza a formular sus planes de fuga. Observa meticulosamente las rutinas del campamento, observando los cambios de guardia, los puntos ciegos en las torres de vigilancia y los patrones de los reflectores. Comienza a acumular los pocos recursos que puede. Trozos de tela que podrían usarse para confeccionar ropa de civil, trozos de alambre que podrían usarse para cortar vallas. El primer intento de fuga de Greasley se produce 3 meses después de su cautiverio. Es un asunto planeado apresuradamente, nacido más de la desesperación que de una estrategia cuidadosa. Al amparo de una noche sin luna, él y otros 2 prisioneros atraviesan la valla perimetral y se escabullen hacia el bosque circundante. El sabor de la libertad es embriagador, pero de corta duración. Después de 2 días de deambular, débiles por el hambre y la exposición, son recapturados por una patrulla alemana. El castigo por los intentos de fuga es severo. Greasley está sometido a confinamiento solitario, palizas y raciones reducidas. Pero en lugar de quebrantar su espíritu, esta experiencia solo fortalece su determinación. Aprende de sus errores y promete que su próximo intento estará mejor planificado y ejecutado. Cuando 1940 se convierte en 1941, Greasley es trasladado a otro campo, Stalag 20B, cerca de Marienburg. Es aquí donde su vida da otro giro inesperado. Mientras trabaja en una granja cercana, conoce a Rosa Rauchbach, una joven alemana que trabaja como traductora para las autoridades del campo. A pesar de los enormes riesgos, los dos comienzan una relación clandestina que se convertirá en la fuerza impulsora detrás de muchas de las futuras fugas de Greasley. Rosa se convierte no solo en la amante de Greasley, sino también en su compañera de resistencia. Ella le proporciona información sobre los movimientos de tropas alemanas y la seguridad del campo, contrabandea alimentos y suministros adicionales e incluso le ayuda a falsificar documentos para sus intentos de fuga. Su relación, que transcurre en momentos robados y reuniones secretas, se convierte en un rayo de esperanza en la oscuridad de la guerra. Si estás cautivado por esta increíble historia de amor y valentía frente a obstáculos abrumadores, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No te pierdas más historias extraordinarias que arrojan luz sobre los héroes ocultos de la historia. Los posteriores intentos de fuga de Greasley se vuelven más elaborados y atrevidos. Utiliza disfraces, documentos falsificados y una creciente red de lugareños comprensivos para ayudarlo en sus esfuerzos por la libertad. Cada escapada se planifica meticulosamente y, a menudo, lleva meses de preparación. Y cada vez que lo recapturan, aprende, se adapta y comienza a planificar su próximo intento. El campo se convierte en una puerta giratoria para Greasley, lo que le valió el apodo de Lana de Real entre sus compañeros de prisión por su asombrosa habilidad para escabullirse. Sus fugas no son solo actos de supervivencia personal, sino declaraciones de desafío contra un régimen que buscaba aplastar la voluntad individual. En una fuga particularmente audaz, Greasley se hace pasar por un oficial alemán. Durante semanas, observa los gestos y las rutinas del personal alemán del campo, practica su forma de andar y memoriza frases comunes. Rosa lo ayuda a perfeccionar su pronunciación alemana, aunque ambos saben que sus habilidades lingüísticas nunca resistirán un escrutinio minucioso. En una fría mañana de noviembre, Greasley pone su plan en acción. Después de haber robado un uniforme pieza por pieza durante varios meses y armado con documentos falsificados proporcionados por Rosa, se acerca a la puerta principal del campo con el corazón acelerado, pero su rostro es una máscara de severa autoridad. A medida que se acerca al puesto de control, Greasley grita una orden en su mejor imitación del tono de un oficial alemán. El joven guardia en la puerta se pone firmes, claramente intimidado. Por un momento, parece que la artimaña podría fallar mientras el guardia duda en abrir la puerta. Greasley,
Aprovechando cada gramo de su coraje, fija al guardia con una mirada gélida y le pregunta en un alemán entrecortado: «Estás desobedeciendo una orden directa, soldado». El farol funciona. La puerta se abre y Greasley sale, obligándose a no echar a correr hasta que esté fuera de la vista. Se las arregla para viajar más de 100 millas, haciendo autostop en transportes militares y evitando por poco que lo descubran varias veces. Solo cuando intenta requisar suministros de una guarnición local, su falta de dominio del alemán finalmente lo delata. El castigo por este intento de fuga es particularmente severo. Greasley pasa semanas en régimen de aislamiento, sometido a palizas periódicas y raciones casi de hambre. Pero incluso en la oscuridad de su celda, su espíritu permanece intacto. Aprovecha este tiempo para planificar su próxima fuga, dibujando mapas improvisados en las paredes de la celda con un trozo de alambre de contrabando. En otra ocasión, Greasley se esconde en un envío de ataúdes vacíos que se transportan desde el campamento. Este plan requiere una resistencia física y una fortaleza mental increíbles. Durante horas permanece inmóvil en el estrecho y oscuro interior de un ataúd, luchando contra la claustrofobia y el miedo a ser descubierto. El viaje es desgarrador. Cada bache en el camino amenaza con desalojar la tapa del ataúd. Cada parada llena a Greasley de temor de que este sea el momento en que lo descubran. Pero de alguna manera aguanta. Cuando el camión finalmente se detiene y Greasley escucha que los pasos del conductor se alejan, empuja con cautela la tapa del ataúd y emerge a la noche iluminada por la luna, a kilómetros de distancia del campamento. Esta fuga le permite a Greasley permanecer libre durante 2 semanas, su periodo de libertad más largo hasta el momento. Pasa estos preciosos días de libertad en movimiento, durmiendo en graneros y edificios abandonados, robando comida donde puede y siempre mirando por encima del hombro. Se deleita con los placeres sencillos que se le niegan en el campamento: el sabor del aire fresco, la sensación de la hierba bajo sus pies, la vista del cielo abierto sobre él. Pero la libertad en el territorio ocupado es algo precario. Un encuentro casual con una patrulla militar conduce a la recaptura de Greasley. Mientras regresa al campamento, ya está planeando su próxima fuga y su determinación es más fuerte que nunca. Cada escape trae consigo su propio conjunto de desafíos y peligros. Greasley se enfrenta a temperaturas gélidas, terrenos traicioneros y la constante amenaza de ser descubierto. Aprende a buscar comida en los bosques, identificando plantas comestibles y colocando trampas toscas para la caza menor. Se vuelve un experto en navegar por las estrellas, una habilidad que resulta crucial durante sus caminatas nocturnas a través de paisajes desconocidos. Quizás lo más importante es que Greasley aprende el arte de pasar desapercibido. Estudia los gestos y la vestimenta de los civiles locales, perfeccionando el arte de volverse invisible a plena vista. Aprende a moverse con propósito pero sin llamar la atención, a responder preguntas con confianza pero de manera vaga, a ser olvidable en un mundo donde destacar podría significar la muerte. El precio de estos repetidos intentos de fuga no es solo físico. Cada recaptura trae consigo castigos más severos, periodos más prolongados de confinamiento solitario y un mayor escrutinio por parte de las autoridades del campo. Greasley soporta palizas que lo dejan apenas capaz de mantenerse en pie, raciones de hambre que lo reducen a piel y huesos y torturas psicológicas diseñadas para quebrar su voluntad. Una sesión de interrogatorio particularmente brutal deja a Greasley al borde de darse por vencido. Durante horas, es sometido a un interrogatorio implacable, salpicado de golpes por parte de sus interrogadores. Prometen indulgencias y revela los nombres de quienes lo ayudaron a escapar. En su momento más oscuro, Greasley se siente tentado a inventar nombres, a decir cualquier cosa para detener el dolor. Pero en ese momento de debilidad, Greasley piensa en Rosa, en los riesgos que ella toma todos los días para ayudarlo a él y a otros como él. Piensa en sus compañeros de prisión y saca esperanza de sus hazañas. Y piensa en su hogar, en la familia que lo espera, sin saber nunca si está vivo o muerto. Aprovechando reservas de fuerza que no sabía que poseía, Greasley se niega a ceder. Este desafío tiene un costo. El interrogatorio se intensifica y Greasley es llevado al límite de la resistencia humana. Cuando finalmente lo devuelven a su celda, está maltratado, ensangrentado y apenas consciente. Durante días, entra y sale de la conciencia, su cuerpo atormentado por el dolor,
luchando contra la infección y la desesperación. Pero incluso en esta hora más oscura, el espíritu de Greasley permanece intacto. A medida que recupera lentamente sus fuerzas, comienza a planificar su próxima fuga. Cada revés, cada castigo, solo fortalece su determinación de ganar su libertad y negar la victoria a sus captores. A pesar de todo, Greasley mantiene su sentido del humor, un rasgo que le hace querer a sus compañeros de prisión y, en ocasiones, incluso a sus guardias. Se hace conocido por su capacidad para encontrar momentos de ligereza en las situaciones más sombrías, un talento que ayuda a mantener alta la moral entre los prisioneros. Una historia que se convierte en leyenda del campo es la del encuentro de Greasley con Heinrich Himmler, el jefe de las SS, durante una inspección del campo. Mientras Himmler recorre las instalaciones, se fija en Greasley, quien se destaca por su condición física, resultado de sus constantes intentos de fuga y el régimen de ejercicio que mantiene incluso en cautiverio. Himmler, impresionado por el físico de Greasley, pregunta a través de un intérprete si el inglés tiene ascendencia alemana. Greasley, con cara seria, responde que sí, su abuela era alemana. Cuando se le pregunta su nombre, Greasley hace una pausa antes de responder. Eva Braun, el nombre de la amante de Hitler. La audacia del chiste, hecho frente a uno de los hombres más poderosos y temidos de la Alemania nazi, consolida la reputación de Greasley de coraje e ingenio inquebrantables. Sus compañeros de prisión comienzan a ver a Greasley con una mezcla de admiración e incredulidad. Algunos piensan que está loco por seguir arriesgando su vida, mientras que otros se inspiran en su implacable desafío. Sus hazañas se convierten en materia de leyendas del campo, se susurran en voz baja en los cuarteles por la noche, y cada recuento se vuelve más elaborado que el anterior. Pero las actividades de Greasley no se limitan a intentos de fuga. Dentro del campo, se convierte en una figura clave en los esfuerzos de resistencia de los prisioneros. Ayuda a organizar una red de inteligencia encubierta, recopilando y difundiendo información sobre los movimientos de tropas alemanas y la producción bélica. Esta información, recopilada y verificada minuciosamente, se transmite a Rosa, quien encuentra formas de hacerla llegar a las fuerzas aliadas. Greasley también participa en esfuerzos de sabotaje, ralentizando o saboteando deliberadamente el trabajo en las fábricas donde los prisioneros son obligados a trabajar. Estos actos de sabotaje son cosas pequeñas y sutiles. Una herramienta que se pierde en un momento crucial, un envío que se retrasa debido a papeleo extraviado, una máquina que misteriosamente se avería. Pero con el tiempo, estos pequeños actos de desafío se acumulan, ralentizando el esfuerzo bélico alemán de maneras que son difíciles de detectar pero acumulativamente significativas. Uno de los actos más atrevidos de Greasley se produce en el invierno de 1943. A través de la red de información clandestina del campo, se entera de un plan para transportar a un grupo de prisioneros judíos a un campo de exterminio. La noticia llena a Greasley de horror y determinación de actuar. Trabajando con un pequeño grupo de compañeros prisioneros de guerra, Greasley diseña un plan. Crearán una distracción durante la carga del transporte, brindando una oportunidad para que algunos de los prisioneros judíos se escapen en la confusión. Es un plan desesperado, plagado de peligros no solo para Greasley y sus cómplices, sino para todos los prisioneros del campo si son atrapados. El día del transporte, Greasley y su equipo pusieron en marcha su plan. Mientras cargan a los prisioneros judíos en camiones, el grupo de Greasley organiza una pelea cerca de la puerta principal del campo. En el caos que siguió, mientras los guardias se apresuraban a detener la pelea, varios de los prisioneros judíos lograron escaparse y desaparecieron en escondites previamente acordados. La fuga tiene éxito, pero el coste es elevado. Greasley y los demás prisioneros de guerra involucrados en la distracción son brutalmente golpeados y todo el campo es sometido a duras represalias. Pero para Greasley, los moretones y el trabajo extra son un pequeño precio a pagar por las vidas salvadas. Este evento marca un punto de inflexión para Greasley. Si bien sus fugas anteriores estuvieron motivadas principalmente por un deseo personal de libertad y una obstinada negativa a someterse a sus captores, ahora comienza a ver sus actos de resistencia en un contexto más amplio. Ya no lucha solo por sí mismo, sino por cada prisionero del campo, por cada víctima del régimen nazi. A medida que la guerra avanza, las condiciones en los campos se deterioran.
La comida se vuelve más escasa, el trabajo más agotador y los guardias más brutales. Greasley observa cómo sus amigos sucumben a las enfermedades, la desnutrición y la desesperación. El invierno de 1944 es particularmente duro, con temperaturas cayendo en picado y raciones de alimentos reducidas a niveles de inanición. Durante este tiempo, el papel de Greasley como levantador de moral se vuelve más importante que nunca. Organiza entretenimientos encubiertos en el cuartel, sesiones de narración de cuentos, espectáculos de comedia improvisados e incluso un torneo de ajedrez improvisado con piezas talladas en trozos de madera. Estos pequeños momentos de normalidad y camaradería son cruciales para ayudar a los prisioneros a mantener la cordura y la esperanza. Greasley también se encarga de cuidar a los prisioneros enfermos y ancianos, compartiendo sus escasas raciones y utilizando los conocimientos médicos que ha adquirido para atender a los enfermos lo mejor que pueda. Su compasión y altruismo durante este tiempo le valieron el profundo respeto y lealtad de sus compañeros de prisión. Pero la tensión de los años en cautiverio, los múltiples intentos de fuga y la constante amenaza de ser descubierto comienzan a pasar factura incluso al espíritu indomable de Greasley. Hay momentos de duda, de agotamiento tan profundo que la idea de otro intento de fuga parece imposible. Es en esos momentos que los pensamientos de Greasley se dirigen a Rosa. Su relación, llevada a cabo en momentos robados y reuniones secretas, se ha convertido en un rayo de esperanza en la oscuridad de la guerra. Rosa es más que una simple amante de Greasley. Ella es su compañera en la resistencia, le proporciona información sobre los movimientos de las tropas alemanas y la seguridad del campo, contrabandea alimentos y suministros adicionales e incluso le ayuda a falsificar documentos para sus intentos de fuga. Su historia de amor es de extraordinario coraje y compromiso. Cada encuentro es un riesgo, cada intercambio de información una danza con la muerte. Sin embargo, persisten, impulsados por un amor que trasciende las fronteras de la guerra y la nacionalidad. No se puede subestimar el papel de Rosa en la historia de Greasley. Ella es su salvavidas, su conexión con el mundo fuera de las vallas del campamento. A través de ella, Greasley se entera del progreso de la guerra, del lento cambio de rumbo contra la Alemania nazi. Esta información se convierte en moneda valiosa en el campo, eleva la moral y da a los prisioneros la esperanza de que su terrible experiencia algún día termine. Pero Rosa es más que una simple informante. Ella se convierte en la compañera de Greasley en sus intentos de fuga, utilizando su puesto como traductora para obtener acceso a información y documentos oficiales. Memoriza los horarios de los guardias, traza los mapas de las patrullas e incluso consigue conseguir ropa de civil para que Greasley la utilice en sus fugas. Sus reuniones están llenas de peligros. Pasan momentos juntos en las sombras de los edificios del campamento, comunicándose en susurros y miradas significativas. Rosa desliza notas de Greasley escondidas en hogazas de pano cosidas en los forros de la ropa. Cada mensaje es un riesgo, cada encuentro es un desastre potencial. Pero para Greasley y Rosa, es un riesgo que vale la pena correr. Un momento particularmente conmovedor llega durante el duro invierno de 1944. Greasley, debilitado por meses de casi inanición y trabajo brutal, enferma gravemente de neumonía. Mientras yace en la enfermería del campo, entrando y saliendo de la conciencia, está seguro de que finalmente, es el final de su historia. Pero Rosa, al enterarse de su condición, corre un riesgo enorme. Utilizando su puesto y una orden médica falsificada, se las arregla para contrabandear medicamentos que salvan vidas. Durante días, atiende a Greasley con el pretexto de traducir para el médico del campo, administrándole silenciosamente las drogas de contrabando y deseando que recupere la salud. Es durante su recuperación que Greasley y Rosa hacen un pacto. Se prometen mutuamente que sobrevivirán a esta guerra, que encontrarán una manera de estar juntos cuando finalmente llegue la paz. Esta promesa se convierte en el talismán de Greasley, una fuente de fortaleza a la que recurre en sus momentos más oscuros. Cuando 1944 se convierte en 1945, la guerra entra en su fase final y desesperada. El campo se convierte en un microcosmos del conflicto más amplio, con tensiones aumentando a medida que los guardias alemanes se ponen cada vez más nerviosos y los prisioneros sienten que el final finalmente podría estar a la vista. Los intentos de fuga de Greasley durante este periodo adquieren una nueva urgencia.
Ya no solo intenta ganar su propia libertad, está corriendo contra el tiempo para reunir información crítica sobre las defensas y los movimientos de tropas alemanes. Información que podría salvar innumerables vidas a medida que avanzan las fuerzas aliadas. En el verano de 1945, cuando la marea de la guerra se vuelve decisivamente contra la Alemania nazi, Dreasley se enfrenta quizás a su mayor desafío hasta el momento. Las autoridades del campo, cada vez más desesperadas y paranoicas, comienzan a reprimir con dureza cualquier signo de resistencia. Varios de los cómplices de Dreasley son descubiertos y ejecutados. La posición de Rosa se vuelve precaria a medida que crecen las sospechas sobre su lealtad. Es durante este tiempo que Dreasley comienza a planear su escape más audaz hasta el momento. Basándose en todo lo que ha aprendido de sus intentos anteriores, diseña un plan que, si tiene éxito, no solo asegurará su propia libertad, sino que también entregará información crucial a las fuerzas aliadas que avanzan. El plan está lleno de peligros. Se trata no solo de escapar del campamento, sino también de realizar un peligroso viaje a través de territorio enemigo para llegar a las líneas aliadas. Dreasley sabe que si lo atrapan esta vez, probablemente significará ejecución, pero también sabe que la información que lleva podría salvar miles de vidas. Mientras Dreasley pone en marcha su plan, la tensión en el campamento alcanza un punto álgido. Corren rumores sobre la aproximación de las fuerzas aliadas, sobre armas secretas que cambiarán el rumbo de la guerra, sobre lo que le sucederá a los prisioneros cuando finalmente llegue el fin. Algunos prisioneros, llevados a la desesperación por años de cautiverio, corren riesgos imprudentes en sus intentos de escapar. Otros, temiendo represalias, mantienen la cabeza gacha y rezan por la salvación. A pesar de todo, Dreasley sigue concentrado en su objetivo. Pasa semanas memorizando los detalles de las fortificaciones, el despliegue de tropas y las líneas de suministro alemanas. Rosa, corriendo un gran riesgo personal, le proporciona papeles falsificados y ropa de civil. Juntos, planifican cada paso de su viaje, teniendo en cuenta todas las contingencias posibles. Llega la noche de la fuga. Mientras una tormenta de finales de verano azota el exterior y cubre sus acciones, Dreasley pone su plan en marcha. Utilizando habilidades para abrir cerraduras perfeccionadas durante años de intentos de fuga, sale de su cuartel y se dirige a un punto de encuentro previamente acordado cerca de la valla perimetral del campamento. Rosa lo está esperando, con el rostro pálido por la tensión pero sus ojos brillando con determinación. Ella le entrega un paquete que contiene ropa de civil y documentos de identidad falsificados. Por un momento, se aferran el uno al otro, ambos muy conscientes de que esta podría ser la última vez que se ven. «Recuerda nuestra promesa», susurra Rosa, su voz apenas audible a través de la tormenta. «Sobreviviremos a esto. Nos encontraremos de nuevo». Dreasley asiente, incapaz de hablar más allá del nudo que tiene en la garganta. Luego, con un último y desesperado abrazo, se separan. Rosa regresa a sus habitaciones, mientras Dreasley comienza el peligroso proceso de burlar las defensas del campamento. La fuga en sí es una prueba desgarradora. Dreasley utiliza todos los trucos que ha aprendido durante sus años de cautiverio. Calcula sus movimientos según el cambio de guardia, utiliza la tormenta para enmascarar el sonido de su paso y confía en su conocimiento íntimo de la distribución del campamento para evitar las patrullas. En un momento, casi lo descubren cuando un reflector pasa por su posición. Dreasley se congela, presionándose contra el barro, sin apenas atreverse a respirar mientras el rayo de luz pasa a pocos centímetros de su cara. Por un momento de infarto, está seguro de que lo han descubierto. Pero la luz sigue adelante y Dreasley continúa su peligroso viaje. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Dreasley llega a la valla perimetral. Usando un cortador de alambre que Rosa le pasó de contrabando, corta una pequeña abertura y pasa. Mientras da sus primeros pasos hacia la libertad, Dreasley se permite un momento de euforia, pero sabe que la parte más peligrosa de su viaje aún está por delante. Durante las próximas semanas, Dreasley se abre camino a través del territorio ocupado, utilizando todas las habilidades que ha perfeccionado durante años de intentos de fuga. Viaja de noche y se esconde durante el día en graneros, edificios abandonados y densos bosques. Busca comida, roba cuando es necesario y depende de la ayuda ocasional de civiles comprensivos.
El viaje es una prueba constante de la resistencia y el ingenio de Greasley. Se enfrenta a numerosos momentos difíciles. En un momento de infarto, se ve obligado a esconderse en una pocilga mientras una patrulla alemana registra la granja donde se ha refugiado. Durante horas, permanece inmóvil en el lodo, sin apenas atreverse a respirar, mientras los soldados pasan a centímetros de su escondite. En otra ocasión, casi lo descubren mientras intentaba robar comida de una cocina rural. Solo su rapidez de pensamiento y su deficiente alemán, que se hace pasar por un fuerte acento regional, lo salvan de ser capturado. Cada situación cercana aumenta la tensión, lo que deja a Greasley preguntándose si esta vez finalmente se le ha acabado la suerte. Pero a pesar de todo, Greasley persevera. Impulsado por el pensamiento de Rosa, por su deber para con sus compañeros soldados y por una voluntad inquebrantable de vivir libre, sigue adelante. La información que lleva, detalles cuidadosamente memorizados sobre las defensas alemanas y los movimientos de tropas, lo impulsan a seguir adelante. Sabe que cada día que permanece libre, cada kilómetro que recorre, lo acerca a brindar inteligencia que podría salvar innumerables vidas. Después de semanas de viajes angustiosos, evitando por poco la recaptura en varias ocasiones, Greasley finalmente llega a las líneas aliadas. El momento de su rescate es de profunda emoción. Mientras tropieza con una patrulla estadounidense, con las manos en alto, Greasley se siente abrumado por una mezcla de cansancio, alivio e incredulidad. Por primera vez en años, se permite creer que su terrible experiencia realmente podría haber terminado. Al principio, los soldados americanos sospechan de este hombre harapiento y demacrado que habla inglés con acento británico. Pero cuando Greasley comienza a compartir la inteligencia que trajo consigo, su escepticismo se convierte en asombro. La información que proporciona resulta invaluable y ayuda a salvar vidas y acelerar el avance aliado. Pero incluso cuando las fuerzas aliadas lo reciben, los oficiales de inteligencia lo interrogan y comienza el proceso de recuperación. Los pensamientos de Greasley se dirigen a aquellos que dejó atrás, a sus compañeros de prisión que aún languidecen en los campos, a los civiles que arriesgaron sus vidas para ayudarlo y, sobre todo, a Rosa. En el caos de los últimos días de la guerra, su destino sigue siendo desconocido, una fuente de profunda ansiedad para Greasley. A medida que el polvo se asienta en el mayor conflicto de la historia de la humanidad, Horace Greasley emerge como algo más que un simple superviviente. Es un testimonio del coraje, el amor y la naturaleza inquebrantable de la voluntad humana. Su historia, pasada por alto durante mucho tiempo en los anales de la historia de la Segunda Guerra Mundial, sirve como un poderoso recordatorio de las extraordinarias hazañas que los individuos comunes y corrientes pueden lograr frente a dificultades abrumadoras. Inmediatamente después de la guerra, Greasley se enfrenta a la difícil tarea de reintegrarse a la vida civil. Como muchos soldados que regresan, lucha contra lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático. Los hábitos e instintos que lo mantuvieron vivo en cautiverio son difíciles de deshacerse. Se encuentra acaparando comida, sobresaltándose con los ruidos fuertes y luchando por dormir toda la noche. Pero el espíritu indomable de Greasley, la misma fuerza que lo ayudó a superar sus terribles experiencias en tiempos de guerra, lo ayuda a superar estos desafíos. Se dedica a reconstruir su vida, reconectarse con familiares y amigos y compartir sus experiencias para asegurarse de que los sacrificios de sus compañeros soldados no sean olvidados. Uno de los primeros actos de Greasley al regresar a casa es buscar información sobre Rosa. A pesar de las probabilidades, se niega a creer que su historia de amor terminó en esos últimos días caóticos de la guerra. Su búsqueda lo lleva de regreso a Alemania, volviendo sobre sus pasos y siguiendo cada pista, por pequeña que sea. Después de meses de búsqueda, Greasley finalmente descubre la verdad. Rosa, sospechosa de ayudar a los prisioneros, fue arrestada en los últimos días de la guerra. No sobrevivió al colapso del régimen nazi. La noticia es devastadora, un último giro cruel en una historia que ya está llena de tantas dificultades. Pero incluso en su dolor, Greasley decide honrar la memoria de Rosa continuando viviendo con el coraje y la compasión que ella le inspiró. En los años posteriores a la guerra, Greasley se convierte en defensor de los veteranos y en voz de quienes sufrieron en los campos de concentración.
Habla en escuelas y eventos comunitarios, compartiendo sus experiencias para educar a las generaciones más jóvenes sobre las realidades de la guerra y la importancia de enfrentar la injusticia. La historia de Greasley gana un reconocimiento más amplio con la publicación de sus memorias. Todavía cantan los pájaros en el infierno, en 2008. El libro, escrito cuando Greasley tenía poco más de 80 años, proporciona un relato detallado de sus experiencias durante la guerra, sus múltiples fugas y su relación con Rosa. Se convierte en un éxito de ventas y lleva la extraordinaria historia de Greasley a una audiencia global. El éxito de su libro dio lugar a numerosas entrevistas y documentales, lo que permitió a Greasley compartir su historia con una audiencia aún más amplia. Afronta estas oportunidades con la misma mezcla de humor, humildad y tranquila determinación que lo acompañó en sus días más oscuros. En estas entrevistas, Greasley a menudo reflexiona sobre lo que le dio la fuerza para seguir adelante, para intentar escapar tras escape a pesar de los riesgos y castigos. Él atribuye su amor por Rosa, su sentido del deber hacia sus compañeros soldados y su obstinada negativa a permitir que sus captores rompan su espíritu. Pero también habla de motivaciones más pequeñas y personales. El recuerdo de la cocina de su madre, el sueño de volver a ver un amanecer inglés, el simple deseo de vivir libre. El legado de Greasley se extiende mucho más allá de su historia personal. Sus experiencias brindan información invaluable sobre la vida en los campos de prisioneros de guerra nazis, las operaciones de la maquinaria de guerra alemana y la capacidad humana para la crueldad y la compasión en tiempos de conflicto. Historiadores e investigadores se basan en sus relatos para pintar una imagen más completa de la Segunda Guerra Mundial, en particular las experiencias de los prisioneros de guerra que a menudo se pasan por alto. Pero quizás lo más importante es que la historia de Greasley sirve de inspiración para las personas que enfrentan sus propias luchas. Sus repetidas fugas, cada una de ellas un triunfo de la esperanza sobre la experiencia, nos recuerdan el poder de la perseverancia. Su compromiso inquebrantable con sus principios, incluso frente a dificultades inimaginables, nos desafía a examinar nuestro propio coraje moral. Al reflexionar sobre el extraordinario viaje de Greasley, nos quedan profundas preguntas sobre la naturaleza del heroísmo, el poder del amor y la profundidad de la resiliencia humana. Su historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede sobrevivir y que la determinación de una persona puede marcar la diferencia. Horace Greasley falleció en 2010 a la edad de 91 años, pero su legado sigue vivo. En cada acto de valentía, en cada lucha contra la injusticia, en cada triunfo del amor sobre el odio, el espíritu de Horace Greasley perdura. Al enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, inspirémonos en esta extraordinaria historia de resistencia humana. Que todos encontremos dentro de nosotros mismos una fracción del coraje, la resiliencia y la esperanza que definieron la vida de Horace Greasley. Y que nunca olvidemos las lecciones de la historia ni a las personas extraordinarias que la vivieron. En un mundo que a veces parece plagado de conflictos y divisiones, la historia de Horace Greasley nos recuerda las mejores cualidades de la humanidad. Resiliencia, compasión y un espíritu inquebrantable. Nos desafía a considerar: ¿qué haríamos ante tal adversidad? ¿Hasta dónde llegaríamos por el amor y la libertad? Al cerrar este capítulo de la historia, llevemos adelante las lecciones del increíble viaje de Horace Greasley. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, a defender lo que es correcto y a nunca subestimar el poder del espíritu humano. Al honrar la memoria de Horace Greasley y de muchos otros que resistieron la tiranía, volvemos a comprometernos con los valores de la libertad, la justicia y la dignidad humana. Sus sacrificios nos recuerdan el precio de la libertad y la importancia de oponernos a la opresión en todas sus formas. Puede que el hombre que escapó de 9 campos de concentración nazis ya no esté con nosotros, pero su legado sigue vivo. En cada acto de valentía, en cada lucha contra la injusticia, en cada triunfo del amor sobre el odio, el espíritu de Horace Greasley perdura. Al enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, inspirémonos en esta extraordinaria historia de resistencia humana. Que todos encontremos dentro de nosotros mismos una fracción del coraje, la resiliencia y la esperanza que definieron la vida de Horace Greasley. Fin.